Nuestra siguiente mesa pues está protagonizada aquí por José Luis Ramírez y Gerardo Uriel Pérez. José Luis nos va a dar una charla que se titula Ciencia Ficción sin Ciencia, chinga su madre. Gerardo Uriel Pérez va a hablar de la realidad simulada de Matrix al Ground Truth para IA médicas. Y bueno, presento a ambos ya que están aquí. José Luis es ingeniero industrial en electrónica y estudió una maestría en ciencias de la comunicación. Computación. Ay, perdón, computación. Es que está muy chiquito. Sus cuentos han sido antologados en distintas colecciones, entre las que destacan Mundos Posibles, Auroras y Horizontes, Los Mapas del Caos y Silicio en la Memoria, entre muchos otros. Acuérdate que hablé bien tus celular. Que no cabía todos. Obtuvo el Premio Nacional del Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 1998 con el cuento Hielo y es responsable del sitio web de ciencia ficción mexicana sci-fi.mx, que todos deben de conocer y guardar en sus favoritos. Gerardo Uriel, bueno, él es estudiante del doctorado en Física Médica por parte de la UAP y presidente de la Sociedad Científica Juvenil de Puebla. Es una persona que trata de presentar distintos temas que puedan ser de interés para el público, ya que trata de que la ciencia se vuelva de comunicación pública y no solo un foco. Muchas gracias a los dos, un aplauso. Y bueno, les doy la palabra a José Luis. Me voy a ir en fa. ¿Qué chingados es la ciencia ficción? Para empezar. Supongo que todos saben que la primera vez que se usó el término fue en 1929 con esta publicación de Views from Mars, de Ted Williamson y Miles Breuer. Ahí arriba, por primera vez en la historia, se publica esto, en 1929. Ahí está la referencia, por si lo quieren buscar. Pero supongo que lo que han escuchado más bien es el mito urbano. Aparece por primera vez en la portada de la revista Amazing Stories en abril de 1926, Hugo Gernsback. En ningún lado dice ciencia ficción. ¿Por qué el mito? Porque en la página 3 aparece Amazing Stories de Magazine of Science Fiction. Science Fiction. Este es el término. Como se empieza a manejar a partir de la publicación de Amazing Stories. El término ya lo utilizaba Gernsback en sus cuentos, pero solamente se entendía que era la ciencia ficción. Y cuando saca su revista especializada en ciencia ficción, en el prólogo, define el género por primera vez, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, esa es la primera definición del género, ¿no? Se lo subrayé en amarillo, casi no se nota, pero dice que se refiere al tipo de historias que escribe Julio Verne, H.G. Wells y Edgar Allan Poe, ¿no? Ese tipo de historias. Es un romance característico que mezcla un hecho científico y visión profética. Si no escriben eso, no están haciendo ciencia ficción. Punto. En 1926 tuvo Gernsback primera aproximación y ni siquiera de ciencia ficción, ¿no? Pero el término me gusta mucho porque sé que usa Borges, entonces como todo el mundo le llama Borges, entonces es que sí es literatura, ¿no? Bueno, cuando a mí me preguntan qué es ciencia ficción, yo siempre contesto con la definición de Norman Spindler de esta antología de Modern Science Fiction, que es de los 70, ¿no? Ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción. Punto. Y normalmente siempre me rebaten, sobre todo cuando son serios, como si estudian literatura o como si son científicos, siempre me rebaten que esa definición no es seria, carece de rigor, no es formal, no dice nada. Entonces, tengo que sacar con World Beyond de Gernsback, que son 7 ensayos por Campbell, por McCall y por Heinlein, donde explican cuál es la ciencia de escribir ciencia ficción, ¿no? Y el error de Heinlein además es imperdible porque es on the speculative fiction, y ahí define que son la ficción especulativa, que les encanta decir, yo no escribo ciencia ficción, yo escribo especulativo, para que no los encasillen en el género. No estoy hablando de nadie en particular aquí en México, estoy hablando de Campbell, estoy hablando de Adams, ¿no? Pero sí, también los hay en México. Y bueno, ahí se define.
Y ficción especulativa es ciencia ficción, fantasía y horror. Párenle de contar, ¿no? Igual, primera definición de Hegel en 1946. Y bueno, como esta no me da la definición que quiero, porque son ensayos muy grandes que tratan de decir básicamente lo mismo, uso el legato subim, ¿no? Para mí es la Biblia, son 13, ya son 16 ensayos, todos para estudiar la historia y la poética del género, ¿no? Entonces, este sí es difícil de discutir, aunque tiene un montón de detractores, y esta vieja definición es del 79, pero ya todo el mundo está como que medio de acuerdo en que sí, la ciencia ficción debe tener extrañamiento cognitivo, hablar de un mundo que no necesariamente es el nuestro, el necesariamente es importante, y no, la palabra me encanta porque todo el mundo la agarra de WhatsApp, ¿no? Es el elemento nuevo, y para Zubin ese elemento nuevo tiene que ser ciencia plausible, eso es lo que él dice, y tiene que ser solamente para diferenciarlo de los otros géneros especulativos, en donde la explicación es mística, mágica, fantástica, mágica, ¿no? Eso es lo que diferencia la ciencia ficción de los otros géneros especulativos. Entonces, pues ya vamos a esta conversación, ¿no? Si no tiene ciencia, si no tiene ciencia plausible, no puede ser ciencia ficción. Si no tiene visión profética, no puede ser ciencia ficción. Bueno, en el tema de las definiciones, obviamente no es la única definición la de Zubin, no es la única definición la de Gersbach, no es la única definición la de Springbach. Hay como 25 definiciones en la Wikipedia si buscan definiciones de ciencia ficción, en un artículo que se llama Definiciones de Ciencia Ficción, y la Science Fiction Enciclopedia de John Clutter, que le llama aquí a Miguel Ángel, ¿no? Porque además él participó en ella, dice que no hay una definición de trabajo, que cada tanto hay variaciones, definiciones y demás, pero que no hay una definición de trabajo para la ciencia ficción, para los escritores de ciencia ficción, ¿no? Que cada tiempo le estamos cambiando. Pero sí hay una definición. En el diccionario de Oxford, science fiction es un sustantivo que se refiere a un tipo de película o de libro que está basado en descubrimientos científicos imaginados del futuro y a menudo trata de viaje espacial y vida en otros planetas. Entonces, si ustedes hacen esto, no están haciendo ciencia ficción. Si Wells escribe historias que no tienen que ver con esto, no está haciendo ciencia ficción, ¿no? Si William Gibson no está escribiendo, no está haciendo ciencia ficción. Aquí en México, usamos lengua española y no hay una definición de ciencia ficción, ¿no? Tenemos que hablar de la definición de ciencia y de la definición de ficción. Hay muchas definiciones, hay muchas excepciones, ¿no? Hay toda una rama de filosofía de la ciencia. Está tratando de explicar, pero bueno, aquí me voy de latín ciencia, femenino, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eso es la ciencia. Y en otras excepciones, insisto, me voy a presentar esta, ¿no? Hago un paréntesis muy pequeñito. Jorge Wackenberg, en su ensayo La verdad de ciencia, dice que en ciencia el concepto de verdad puede medir tanto la realidad como el conocimiento. Y esta es una herramienta que nos va a servir más adelante, como dice Mickey Mouse. Entonces, vamos a gozarla, ¿no? Y bueno, ficción. La primera sección de fictionis, es acción y efecto de mentir. Insisto, hay otras acepciones en el mismo diccionario. La tercera dice es una obra artística, ¿no? Que habla sobre espacios imaginados, algo así creo que dice. Pero yo me voy a quedar con esta. Ahora, no sé cómo estén sus principios matemáticos, pero pues, en lógica formal tenemos que definir la propiedad de conjuntos. Si aceptamos la definición de que ciencia es un conjunto, entonces existe algo que es un complemento. Este conjunto cuya intersección con la ciencia nos da la ciencia. ¿Qué quiere decir? Existe el conjunto de lo que no es ciencia. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? No estoy diciendo ninguna mentira, no estoy ficcionando. Entonces, yo a partir de esto implico, aquí, yo lo digo yo, ocurrió que se puede aplicar una función, vamos a denominarla f sub i, al conjunto de la ciencia, c sub i, tal cual nos va a obtener algo que no es ciencia. Ya ven esta función como quiere: complementar, negar, mentir, ficcionar. Para efectos de esta conversación, yo digo que por definición la ciencia ficción es un conocimiento mentiroso.
De hecho, es un conjunto de conocimientos estructurados, ¿verdad? Pero es mentiroso, es falso, ¿no? A los que les guste. Vamos a ponerlo como falsa verdad, ¿no? Voy a dejar que la frase se siente. Los que les guste la ciencia ficción dura, se pueden ir, me pueden esperar a la salida y me madrean, ¿no? Pero vamos a trabajar con este concepto de falsa verdad. Ojo, María González en su libro Verdad Ficcional no es un oxímoron, esta figura retórica en la que se ponen dos palabras con significado opuesto para referirnos a otra cosa. No, ella dice que no es una verdad ficcional, no es un oxímoron, y yo no voy a abundar sobre eso porque ella lo escribió mucho mejor. Yo quiero trabajar con esto, es una falsa verdad. Primero, no estoy diciendo que algo puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. No, eso no se puede, eso es un sinsentido, ni siquiera es una palabra, no tiene sentido. ¿Es falso o es verdadero? Es binario. Pero lo que yo propongo en esta charla es que no es un bit de información falso o verdadero, es un qubit, ¿no? Que se define por la función de onda, donde está la probabilidad A de que sea falso, más la probabilidad B de que sea verdadero. En computación cuántica así se define el estado de superposición de los qubits, ¿no? Y bueno, tiene otras excepciones, como que este tiene que ser un número complejo, este es un número complejo y de 2 a 4 tienen que dar 1. Pero aquí básicamente nada más los estoy mareando, ¿no? para mantenerlos divertidos. Y ya sé que estoy diciendo esta álgebra lineal, globotera, presuntuosa, de que yo sí sé computación cuántica y yo sí estudié teoría de conjuntos y sí entiendo el principio matemático de Gödel. No es cierto. Lo que quiero decirles es que esto puede ser falso y puede ser verdadero, ¿no? Porque no está determinado. Y eso es lo que lo quiero. ¿Por qué no está determinado si es ciencia, si es la realidad, si es la verdad? Porque cambia con el tiempo. Esta foto creo que todos la han visto. Fue la primera foto del James Webb. Y aquí hay más galaxias de las que debería, de entrada. Y por ahí vieron los títulos climateros, ¿no? Redefinen la definición de ciencia, redefinen su concepto. No puede haber galaxias tempranas, entonces está mal toda nuestra ciencia. Tampoco dice eso. Pero eso no quiero que nos quedemos. Espero que se pueda ver la foto. Hay descubrimientos que en el tiempo nos hacen cambiar nuestras premisas, ¿no? Dijimos todo el tiempo, toda la vida, todos estudiamos, casi todos, no veo nadie más chiquito, todos estudiamos que tenemos la religión y tenemos la nación-estado porque habíamos hecho la agricultura, porque había pasado la revolución neolítica. Y no es cierto, 10.000 años, ¿no? Y tenemos Göbekli Tepe, ¿no? Tenemos un templo, santuario, biblioteca, quién sabe qué carajo era. Hacían cerveza, eso sí sabemos. Antes de que se fundaran las naciones estados de Ur, Babilonia, los sumerios. White Sands, no se ven las huellas, pero están las huellas de la ocupación temprana en América. En White Sands, huellas de los sapiens, 24.000 años. Cuando creíamos que América se había poblado hace 13.000 años, por el estrecho de Bering, también todos estudiaron eso. Y tenemos esta pezuña, o hueso, no sé cómo se le llama, la uña del alce, que encontraron en la cueva del unicornio en Alemania. Está labrada por neandertales. Esto es del 50.000, está datado porque es orgánico, ¿no? Parece que está bien datado, porque aquí en Puebla tenemos unas que no sabemos si están bien datadas, pero que ya nos dice que los neandertales hacían trazos, muy probablemente como una forma de escritura, ¿no? Escritura, como quieran decirlo. Es una ayuda para contar historias. Muy probablemente, no tenemos ni idea, ¿no? Pero sí sabemos que antes pensábamos que éramos los Homo sapiens los únicos que hacían arte, los únicos que hacíamos representaciones abstractas de significados, etc. Y no, estos son neandertales y son 10.000 años antes de cualquiera que hubiéramos hecho los Homo sapiens hasta ahora descubiertos. Y ese es el punto de esta diapositiva, hasta ahora descubierto. La ciencia como conocimiento, como verdad, cambia. Lo que antes era falso, hoy es verdadero. 3 premisas. El hombre no puede volar. Todos ponen a los hermanos Wright, no sé por qué. Primer vuelo tripulado documentado. Es un daguerrotipo. Documentado es un viaje de una. El átomo no se puede dividir. No hay pañales con caca en la luna. Las 3 premisas fueron verdaderas durante 300.000 años de historia que tienen los sapiens.
hasta dejaron de ser ciertas. ¿Y qué creen? La ficción nos dijo que la primera batalla aérea se documenta en el siglo III a.C. Utilizo el antes de Cristo porque ellos inventaron el calendario gregoriano y ahorita nos regimos así, pero pueden decirle de otra manera si quieren. Y el primer viaje tripulado a la luna en la ficción aparece en el siglo II a.C. No me acuerdo cómo se llama, más allá del Thule, ¿no? Ahí está, antes de Luciano Samosata y su historia verdadera. Las maravillas más allá de Thule se llama la obra. Ya sé, ya estoy viendo acá. Mira, se está mordiendo cuando decir. No te respondes, Sí, me apuro sí llego a las preguntas. Entonces déjenme ponerles una línea de tiempo para tener terreno común. Rachel Hayworth propone clasificar la ciencia ficción como protociencia ficción, todo lo publicado desde 1800, ciencia ficción temprana, todo lo que se publicó entre 1800 y 1926, y ciencia ficción reciente, todo lo que se publicó después de 1926. Me gusta mucho porque es muy... Sí, no hay manera de decirle eso no es ciencia ficción, no. Fecha de publicación, punto. Ok. Por cierto, que no sé si ya se dieron cuenta, pero dentro de 4 meses van a haber pasado 100 años que se inventó la ciencia ficción. En abril, dentro de 4 meses. Entonces nosotros estamos aquí en la línea del tiempo y aquí, de aquí para atrás, es toda la historia de la humanidad, documentada y no documentada, prehistoria y historia, lo que quieran. Entonces ya sé que nuestra formación, nuestro concepto de ciencia, que es ciencia moderna y que es eurocentrista y colonial, nos dice que no puede haber ciencia ficción antes de la revolución científica, ¿no? Antes teníamos otras explicaciones. Entonces se las compro. No es ciencia ficción lo que escribieron, las fábulas, la mitología y todo lo demás. Pero todos están de acuerdo en que esta proto-ciencia ficción tiene los tropos que consideramos de ciencia ficción. La utopía, ¿no? Los viajes a la luna, a otros mundos, ¿no? Este me encanta porque es el universo cinematográfico de Marvel y es de Margaret Cavendish, es una mujer, y esto es probablemente la primera obra de ciencia ficción feminista, ¿no? Y la descripción de New World, habla de Blazing World, la conocen pues como de Blazing World, pero básicamente es un portal multidimensional en el Polo Norte, en el que viaja esta protagonista y se vuelve la reina de este mundo, de esta dimensión alterna, ¿no? Bueno, viaje al mundo cartesiano, pues es un de Braille, pero bueno, también es ciencia ficción, y Cronegas de Voltaire, todo el mundo la usa, y por supuesto mi favorita, si sigues sin aventuras lunares ajustadas a mediano, no tienes que estar por el alrededor de la luna dirigidas a bachiller los negocios de Echeverría, entren a orden de sus generales en la parroquia de Jesús de dicha ciudad, y al presente profesor de logarítmica en el pueblo del mapa de la península de Yucatán para el año del señor 1775. Ahí saqué eso. Con la historia de eventos que nunca ocurrieron, ucronías. Entonces, si están de acuerdo, estos son los tropos, ¿no? Ninguno de estos, y vean que está Johannes Kepler, que está Francis Bacon, y que está otro científico, Voltaire, ¿no? Ninguno de estos es especulación científica. Me encanta cuando dicen el somnium. Johannes Kepler propone un sueño que viaja a la luna en sueños y tiene flora, tiene fauna, tiene civilización. Es un sueño, nunca dice que se puede viajar a la luna, lo soñó. Y lo mismo va con Nueva Atlantis, habla de milagros, ¿no? Y habla del milagro de poder escuchar la música sin orquestas, ¿no? Ese es lo que está por ahí. Y bueno, lo curioso de estas es que ninguna tiene especulación científica, o sea, es fantasía, es, the World of Production es, ¿cómo se dice? Esa fue la palabra. Pero bueno, básicamente es una burla, ¿no? Entonces, es una burla de Scarface. Y los dejan crecer su hijo. Me tengo que apurar muchísimo. Entonces, ciencia ficción temprana.
Hay un montón, no me voy a detener en estas, pero les propongo un ejercicio rapidísimo. Cierren los ojos e imaginen que somos ciegos de nacimiento, ¿no? Nunca pudimos ver las películas, nunca pudimos ver los cómics, nunca tuvimos acceso a la obra clásica. Díganme, pero leemos Braille, ¿no? Díganme, ¿en qué parte de Frankenstein se menciona la electricidad? Y lo acabo de leer porque Guillermo del Toro me hizo dudar si sabía de qué iba la historia. Spoiler, en ningún lado lo dice. Descubre Víctor, y lo voy a decir Víctor porque si le digo Frankenstein nos confundimos. Víctor descubre la esencia de la vida y descubre cómo otorgar la esencia de la vida. Eso es lo que dice. Y cuando anima a la criatura, en ese momento en el que anima a la criatura, le dice, le di la chispa de la vida. Ojo, spark, en inglés, spark es chispa de incendio, no chispa de electricidad. Y sí conocía a Mary Shelley, el pararrayos de Benjamin Franklin, que se había inventado antes, y sí conocía los experimentos de Galvani, y sí conocía los experimentos del hijo de Galvani, que creo que electrocutaba cadáveres, porque su papá nomás lo hacía con ranas, ¿no? Todos se sacaron una rata en biología, o nada más desde las películas gringas. En nuestra época ya no lo hacen. En nuestra época ya no lo hacen. Ya sí. Bueno, y agarren la que quieran, por favor, y sí veamos los ejemplos, no los voy a ver todos, pero vean. Edgar Allan Poe viaja a la luna en un globo aerostático, Julio Verne en una bala de cañón. Luego, Lighton habla de una fuente de energía mística que se llama Viril, además, bien bonito. Me encanta Enrique Gaspar Carbau, usa el efecto de anacronopete porque es una zarzuela española publicada antes de La máquina del tiempo de Wells, 10 años, que es una máquina del tiempo. Y lo que hace es viajar en el tiempo volando en sentido contrario de la rotación del tiempo. Chingue su madre Superman. H.G. Wells, sí, obviamente sí lo puse, pero la isla del Dr. Moreau, porque lo único que hace es cortar piezas de animales y cosérselas a las personas. No hay genética, no hay ciencia. Mecánico, todo durísimo. George Méliès me encanta porque hace una adaptación de la obra maravillosa, donde respeta el sentido de la obra. De Viaje a la Luna, esta escena es de Viaje a la Luna, y estoy poniendo completamente a propósito. Si se acuerdan, esta es la Academia de Ciencias de París. Es un circo, hay enanos, hay payasos, hay magos. ¿Qué creen que está diciendo? Edgar Rice Burroughs, Princesa de Marte, es un viaje místico. John Carter se muere y su alma amanece en Marte, ¿no? Ya. Mano Negro, Casa Fantasmas. Bob Rogers hace un western con pistolas de rayos. Eugenia, ¿no? Platicaba con Enoy, me encantó cuando le preguntaron cómo lo hacen, no lo explican, ¿no? Feminizan los hombres, lo único que hace es invertir el rol de género. No hay especulación científica. Ojo es médico, ojo si sabe anatomía, ojo si está poniendo cosas que son relativamente ciertas, pero está especulando sobre la posibilidad de que los hombres se embaracen. No hay nada científico en eso. Entonces le platicaba, no feminizan a los hombres mediante hormonas, se acabaron de descubrir las neuronas y no se publicaba Scientific American en internet. Entonces no teníamos ese conocimiento y todavía no se había estudiado para nada cómo afectaban las hormonas en el humano. Gary Gabler, todo el mundo lo conoce, el hermano Mama, pero bueno. Tabarnan Absolutino, no lo conocen, La fábrica del absoluto, segurísimo. Habla sobre energía atómica. Es la primera aparición de la energía atómica en la ficción. Y Fritz Lang lo puse aunque ya es del 27, porque todo el mundo dice, pues es que Metrópolis habla de una robot sexy, ¿no? No, Metrópolis habla de la lucha de clases, de la explotación laboral, y es una revolución marxista. Si les gusta son unos rojillos. Y está basado en una novela. Ahora, ya voy a acabar, lo prometo, porque ya me está viendo feo. Pero antes de pasar a la ciencia ficción reciente, les recuerdo que acaba de publicar la NASA los resultados de esta fotografía muy bonita que es del 2024, donde dice que esas manchas como de leopardo podrían, y hoy voy a decir el podrían subrayado, negritos, cursivas y rojo parpadeando, podrían sugerir ser evidencia de vida en Marte. ¿Y qué creen? La ficción ya los hacía bailando ricacho. El mundo sin deseo es una obra de teatro mexicana de 1930 que ocurre en Marte. Es un romance, un triángulo amoroso en Marte, ¿no? Y donde llegan los militares, iba a decir, no los mexicanos, los militares, y arrasan con los marcianos porque está celoso el general del amor marciano de su novio. Las crónicas marcianas, es que Bradbury no escribe ficción, escribe fantasía.
Las crónicas marcianas y el mundo sin deseo hablan de la conquista española. Extranjero y tierra extraña. Y a mí cuando Diana dijo que Under the Skin no era una película sobre un alien. En efecto, no estamos hablando de películas de marcianos. Y me encanta Una rosa para el eclesiastes, es mi obra de ficción favorita, es bellísima, poética y demás. Es un lingüista y es un poeta que se va a Marte a estudiar los vestigios de una civilización en decadencia. Y mexicanos en el espacio tienen funcionarios, mexicanos con jóvenes, ¿no? Los marcianos son unos borrachos de tequila, pulque, no creo que es. Ya no son lo que eran antes. Y bueno, 1984, Fahrenheit 451, que es la única obra que todo el mundo le reconoce de ciencia ficción a Bradbury, ¿no? Él mismo. Un capítulo por The Walking, que sí dice que hay un holocausto nuclear, pero lo dice en la página 1 en el prólogo y después se avienta una novela entera hablando de la transición entre el oscurantismo y el renacimiento, ¿no? La naranja mecánica les encanta, no tiene nada de científico, ¿no? Hay una terapia ahí conductista que podría parecernos, pero es tortura, ¿no? Básicamente lo están torturando para cambiar su personalidad. Su nombre era Muerte, de Bernal, ¿no? Habla de una inteligencia no humana, los mosquitos, con la cual nos comunicamos a través de la tecnología, una flauta. Y es una cosa maravillosa. Nobel Express de William Burroughs, si alguien me dice de qué va. Y bueno, llegó un punto en la edad dorada de la ciencia ficción en el que las obras ya de plano ni siquiera se preocupaban por desmitificar la ciencia, era puro misticismo. Ya no había nada de ciencia en Star Wars, en Doctor Who, en Dune, en Barbarella, ¿no? Ya era el puro de Braille y ya nada más era el escenario, la escenografía. No era parte del guión, era parte de la puesta en escena. Y básicamente nos vamos a tres de mis ejemplos favoritos: Las sirenas de Titán, Dimensión de Milagros y La guía del autoestopista galáctico, ¿no? Las tres son una burla de principio a fin. Es un de Braille que habla sobre la pregunta fundamental de qué trata el universo, la vida y todo lo demás, cuya respuesta está científicamente probada que es 42. Y bueno, le puse ciencia ficción más reciente porque ya se me acabaron las etiquetas. Lord Valentine Castle, alguien la leyó, es fantasía heroica, ¿no? Pero pues hay ciencia y dejaron los vestigios científicos. Esta me encanta, ¿no? Atwood, no sé por qué no la citan más, pero no tiene nada de ciencia, nada de tecnología. Es puritita, especulación, prospectiva, díganle como quieran. Una realidad hoy. Nada de ciencia. Snow Crash me encanta y quería poner Neuromante, pero dije, se me van a poner punks. Entonces puse Snow Crash, ¿no? ¿Por qué Snow Crash? Porque Snow Crash es mi novela favorita de Cyberpunk, porque es la única que sí es divertida, ¿no? Todas las demás son mortalmente serias. Y Snow Crash es básicamente misticismo sumerio, alucinógeno, chamánico, tecnochamanismo, los que creen que los inventamos los sudamericanos. No, aquí lo hace Snow Crash. Si no han leído el libro del juicio final de Tommy Willis, una cosa maravillosa, viaja en el tiempo a la Edad Media, pero el viaje en el tiempo no se explica. Entonces, Operación Bolívar, iba a poner una de Pascal, pero dije, no, también me van a decir, luego me reclaman que nada más hablo de obras que nada más yo conozco. Entonces puse Operación Bolívar porque está reconocida como una de las obras gráficas más importantes de los 80s, 90s, y son ángeles contra narcos. Y Perdido State Station de China Noville, amo, pero también que alguien diga de qué trata, pues es puro weird. Ya me acabo. También les explico Tenet, a quien me explique Claude Atlas. Never Let Me Go, The Rose, La chica mecánica, arriba les mama, pero la hipótesis de Sapir Whorf no es científica. Ya está descalificada. ¿No? Sí, es bonito. De Power, no sé si la conocen, ciencia ficción feminista. ¿No? Soñar de Gabriel, mi queridísima Gabriela Damián, no es ciencia ficción, no tiene ciencia. Digo, si es ciencia ficción, no tiene ciencia. Tenet y Cicat Caja, si la pueden ver, es una novela también donde está un virus. Es siendo ciencia ficción. Ya acabé.
No, la ciencia ficción no debe tener hechos científicos y visión profética. No, la ciencia ficción no tiene que distinguirse de otros géneros especulativos por su ciencia plausible. De hecho, la hibridación está increíble y la hemos tenido toda la vida. ¿No? Ya les decía, es un sueño, es onírico, ciencia ficción. Sí, la ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción, es una etiqueta comercial. Es para poner en un escaparate, es para poner en un género de Netflix. Y la gente a la que le gusta ese tipo de historias raras que podrían parecer científicas, ahí va a caer, ¿no? Ahí va a ir. Sí, Estudio tenía mucha razón cuando dijo 90% de lo que se publica es basura. No nada más en la ciencia ficción, en todos lados. Y lo que hay que rescatar es el otro 10%. ¿No? Ciencia ficción lleva acento en ficción. La ciencia ficción utiliza el lenguaje para construir un mundo donde los fenómenos que se observan no son inexplicables, sino que se pueden predecir y comprobar experimentalmente por los principios y leyes fundamentales que rigen en ese universo. ¿Quieren tirarse a la versión femenina de Henry Cavill? Denle kriptonita rosa. Funciona siempre. ¿No? Le cambia el género a Superman. ¿Quieren tirarse a la versión masculina de Henry Cavill? Denle kriptonita verde. No para que lo drogue, para que pierda sus poderes, porque hay un ensayo de Larry Niven que se llama El hombre de acero y mujeres de Kleenex, básicamente, donde explica por qué no es posible tener sexo con Superman. La ciencia ficción se presenta como una falsa verdad porque opera en un espacio de probabilidades donde la realidad está indeterminada, nuestra imaginación. Ahí no tiene que, puede ser lo que quiere ser. Aunque la obra se construya con rigor en nuestro conocimiento actual, debemos tener presente que nuestro entendimiento de la realidad va a cambiar en el futuro, ¿no? Pero aún así la ciencia ficción permanece como un experimento mental para explorar qué pasaría si tal o cual condición cambiara en ese universo. Ya terminé, perdón, los dejo con un facto bien bonito porque dicen que no les gusta tirar factos, pero a mí sí me gusta. Marte es el único planeta conocido habitado únicamente por robots.